Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela, la Santa y Sagrada Orden Hermética, la Hermandad Escuela Ermita de la Campiñuela, desvelando secretos naturales desde 1859. Queríamos acabar ya el especial del Mutus Liber diciendo que hay un montón de información que puede que sea interesante y que no le hemos podido poner porque son temas filosóficos y claro, estábamos hablando de prácticas de laboratorio, teníamos que centrarnos en el turrón, no en los temas filosóficos, como por ejemplo que cada lámina del Mutus Liber tiene un significado mucho más profundo que podríamos estar incluso 2 horas de programa por cada lámina. Si quieres te pongo un ejemplo que es la tercera lámina del Mutus Liber, que se ve un círculo dentro de otro círculo dentro de otro círculo, que simboliza el símbolo del oro. Realmente te está hablando de la Atlántida. Si tú miras la forma que tenía la Atlántida, según los textos de Platón, creo que aparece en el libro, que también lo tenemos en nuestra biblioteca de diálogos, pues te vas a dar cuenta que tiene la misma forma y lo que están representando en los dibujos se puede extrapolar perfectamente a cómo tenían estructurado ellos la Atlántida. Con eso te lo estoy diciendo todo. Y bueno, y un sinfín de cosas que no hemos profundizado de la alquimia, como por ejemplo que es que hemos visto el Mutus Liber, pero es que hay más láminas y más cosas, y suelen ser más difíciles que el Mutus Liber, porque el Mutus Liber a fin de cuentas lo que es como un cómic, son viñetas, entonces pues está muy escenificado, pero es que te puedes encontrar por ejemplo en las láminas de Basilius Valentín, las 12 llaves de la filosofía. Me parece que hay imágenes como por ejemplo que un gallo está luchando con un lobo, y ahí ya le hemos hecho, porque tú para avanzar en alquimia pues necesitas escuchar todo lo que estamos facilitando y tener una mente abierta. ¿Qué quiere decir una mente abierta? Os pongo el ejemplo. ¿Qué podrá significar el gallo y el lobo? Pues entonces con los conocimientos que vosotros tenéis que pensar y decir, bueno, el lobo es negro, y ahora todo a sentirlo. ¿El negro qué querrá decir? Pues yo estudio en alquimia que el negro es el nigredo. Vale, bien. El lobo es feroz, y estamos buscando, claro, eso, una ferocidad en la materia, que tenemos una materia transparente con una bruma blanca y de repente es un licor y se vuelve ya negro. Joder, pues el licor tiene la misma coloración que un gallo, ¿no? Y hemos dicho que el lobo, pues sí, el lobo lo han pintado negro, por lo tanto tiene la misma coloración que el negro. Y es una batalla entre el macho y la hembra. ¿Y cómo sabemos que es una batalla entre el macho y la hembra? Porque si miráis un montón más de láminas de alquimia, en el nigredo lo representan con el macho y la hembra bañándose en un baño negro. Igual que salen también el macho y la hembra, o el rey y la reina, bañándose en un agua al lado de una cueva. Uy, pues entonces ahí no, son 2 procesos distintos, porque entonces eso por ejemplo sale en la fuga de Atlanta, lo último que hemos dicho. Entonces tú dices, vale, pues me está hablando del mercurio filosofal, que el macho y la hembra se bañen en un agua que sale de una cueva. Y hemos dicho ya lo del baño de Dionda, lo del mercurio filosofal, que no lo vamos a volver a repetir. Y volviendo a lo del gallo, ¿cuándo hay que recoger el rocío? Al alba. ¿Cuándo canta el gallo? Hay que recoger el rocío en el cante del gallo. Entonces puede ser que queramos coger la materia. Pero no podría ser eso. ¿Por qué? En otros temas sí, pero en este precisamente no. ¿Y por qué? Porque la materia ya está negra. ¿Lo estáis viendo? ¿Y cómo sé que está negra? Porque está luchando con el lobo y esa ferocidad. Entonces el lobo está enfadado y tiene esa ferocidad porque realmente no estamos en el nigredo. Estamos saliendo del nigredo al albedo. Porque en la pelea el gallo
está arriba. Si el gallo estuviera abajo, quiere decir que el negro, lo que tú estás viendo, es el negro, y el gallo, pues como está en el foso, ¿no? Pues está empezando a prolificar, que ya no me acuerdo en qué texto sale, pero te decía que eso, me parece que era el mismo Basilio Valentín que decía que eso era el ojo de pez. Que ya lo habéis visto en nuestras prácticas de laboratorio, que está toda la materia negra y en el centro empieza a emblanquecerse, y con los pasos de los meses, igual que la tercera lámina del Mutus Liber, como si fueran circunferencias, se va poniendo más grande, se lo va comiendo, pues eso es feroz, ¿no? Y entonces, si el gallo está arriba, quiere decir que la materia está más sutil y está a punto de emblanquecerse. Y eso también está muy relacionado con la recolecta del rocío. ¿Por qué? Porque cuando se hace la recolecta del rocío, al alba. ¿En qué proceso vamos a entrar? En el albedo. ¿Cuándo canta el gallo? Al alba. ¿El gallo está en la tierra, lo negro, y el lobo está por encima, o está el gallo por encima? Fijarse cuántas interpretaciones se pueden coger, que pueden ser equívocas, y tú piensas, el canto del gallo va a recoger rocío. Por eso os digo lo importante que es tener el conocimiento, y ese camino os lo vais a tener que labrar vosotros solos si no hacemos algo, porque por podcast yo eso no lo puedo mostrar. Tendría que hacer los podcasts y subirlo en el canal de YouTube de la Cabaña del Druida, para que con imágenes pues ya hubiera un audio imágenes que sí, y encima tendríamos que seguir estudiando los textos clásicos de alquimia, porque yo me la estoy dando de profesor, pero yo no soy, bueno, sí soy profesor, soy docente, ¿no? Pero que no puedo dar directrices de algo que no he terminado de estudiar. Yo no he hecho la piedra filosofal todavía, entonces igual parte de las cosas de las que digo hoy me tengo que rectificar. No lo sé. Para eso tenemos que seguir continuando con los estudios, que lo tenemos muy aparcado de la lista de reproducción de Destripando Textos Clásicos de Alquimia, y seguir viendo libros que todavía no he mirado y los tengo ahí para presentarlos. Yo salgo ganando porque es imposible retener todos los libros que tú empieces a leer de alquimia, y si por cada libro que leo tengo oyentes, tengo gente que me ve y hago un resumen de él, pues lo tenéis para vosotros. Tenemos nuestro pensamiento hermético ahí, y encima yo, para el estudio de la piedra filosofal, para poder llegar a ella, me viene bastante bien, porque a la hora de releer libros ya no releo libros, porque los datos importantes de los libros los hemos analizado y los hemos explicado por aquí. Y yo creo ya que con esto podemos cerrar el capítulo de alquimia. Decir que es muy importante las cosas y estructuras, ya no solo la geometría sacra, que está encerrada en el Mutus Liber, que tampoco la hemos hablado, sino geometría en general y el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto está la clave, porque el dios de Sol, ¿con qué está representado? Con Ra, ¿no? Y Ra tiene alas, ¿vale? Entonces Anubis es el dios de la muerte. ¿De qué color es? ¿Qué puede representar? Es que lo tenéis todo. Simplemente yo quiero haceros ver que tenéis que abrir la mente, un open mind. Como no hagáis eso, como no hagáis ese esfuerzo, y claro, para ello pues tenemos que seguir analizando, tenemos que seguir escuchando, porque es la única forma. Tú puedes escuchar 2 podcasts sueltos, lo que te he dicho, y decir, vale, Rocío, pero igual te equivocas una vez que tienes más conocimiento, y sobre todo el conocimiento que nos queda por emprender. Así que este podcast va a ser muy corto, no lo quiero hacer mucho más largo, porque era como un resumen, pidiendo disculpas porque se me habrán pasado muchísimas cosas del Mutus Liber, pero ha sido y acelerado y intentando explicar todo, y ahora me voy a enterar, porque ahora me va a tocar editarlo,
que eso tiene un trabajo que no veas, buscar cada lámina, porque yo no me acuerdo el nombre de las láminas, ya ir buscando por cada palabra que digo, el berenjenal que me he metido, y encuentra todas las láminas, empieza a hacerle fotos, pantallazos, etcétera. Un esfuerzo descomunal, así que yo pido a los oyentes que, si estáis escuchando esto, que os vayáis al canal, os suscribáis y darle a like, comentario, que me venga arriba. Que esto es un esfuerzo muy, 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 muy grande.